Hola amigos de Red Psicomédica, el día de hoy vamos a platicar sobre la NOM 035. Estaremos platicando la psicóloga Aranza Rivas, que se dedica a la parte laboral. Va a estar como moderador con nosotros el maestro Francisco Rivas y su servidora Nadia del Valle. Adelante, Paquito. Hola, muy bien. Bueno, creo que pues muy buen día. Cuando nosotros hablamos de esto de la NOM 035, creo que hay muchas dudas, muchas preguntas que tenemos, tanto como empleadores, como empleados. Y actualmente en todo lo que estamos viviendo respecto a la contingencia, pues también ha tenido un boom, ha tenido pues sus aristas, ¿no? Entonces el día de hoy pues vamos a platicar de este tema. Eh, Así que hay mucha tela de donde cortar y bueno, vamos a empezar con, em, para mí lo más importante es, ¿qué es y para qué sirve la NOM 035, no? ¿Qué nos puedes decir, Aranza, en el tema de, o sea, de dónde viene, por qué surgió y por qué es importante, ¿no? Ok, pues primero que nada, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. También formo parte de este staff de Red Psicomédica y pues efectivamente, ¿cómo inició la norma 035? La norma 035 fue derivado a varios estudios, varias estadísticas y ponderaciones que se elevaron en los últimos años sobre el estrés de los colaboradores. ¿Qué pasaba con esto? Los colaboradores asistían a consulta médica, obviamente iban al seguro, a una prestación que ellos tuvieran del seguro, y resultaba que el tema que traía no era tanto de salud, no sé, un dolor físico, más bien era generado o derivado a un estrés durante la ejecución de su trabajo. Entonces fue que se empezó a crear esta norma 35 y hoy en día, de hecho, a partir del 23 de octubre ya se empezó a implementar o en 2021 ya es en donde vamos a entrar de lleno y lo más como aterrador de esto es que a partir del 2021 ya vamos a tener las multas que son elevadas en este caso. Nadia, no sé, ¿algo más que quieras aportar? Sí, también como antecedentes se encuentran que la Organización Mundial del Trabajo junto con la OMS y estas instancias han mencionado que los riesgos de trabajo y los riesgos psicosociales afectan de manera importante tanto la salud física como la salud emocional de los trabajadores. Entonces, a partir de esto es que surge también la necesidad de crear y de generar justamente estrategias para evitar estos riesgos, ya que debido a estos riesgos y a estas enfermedades que se generan dentro del ámbito laboral, pues impacta de manera importante los sistemas de salud, el sistema social, la familia y a su vez el desempeño y la productividad de los colaboradores. Entonces, es necesario justamente establecer estas estrategias y evaluaciones que para el caso de la norma serían las guías de referencia, en donde podamos medir cuál es la carga de trabajo, cómo se encuentra el clima laboral, cuáles son aquellos riesgos que tienen las personas, no solo dentro del trabajo, sino también afuera, digamos que cómo está la salud mental como tal de la empresa, ¿no? No solo desde la parte física, sino que eso igual lo abarcan otras normas, pero sí cómo está la salud mental de manera general de la empresa. Y entonces, en relación a esto, también se menciona que muchas veces, o en todos estos estudios que les comento, también dice que entre mejor salud mental tengan las personas o los colaboradores de la empresa y la misma empresa, el clima laboral va a ser mucho mejor y entonces ellos van a estar más satisfechos
mucho más comprometidos también con la empresa y no solo con la empresa, ¿no? Con ellos mismos y eso finalmente impacta, digamos, también hacia afuera, ¿no? Tiene un impacto social importante y los costos también de atención médica van a disminuir, ¿no? Sabemos, igual y aquí Aranza es súper experta en eso, con respecto a las primas de riesgo, de qué ocurre cuando un trabajador está en riesgo y si disminuimos ese riesgo, ya sea en accidentes, en riesgos psicosociales, etcétera, pues estas primas y las aportaciones que se tienen que hacer al IMSS, que también en frecuentes ocasiones, dependiendo del giro de la empresa, son bastante altas. Sí, correcto. Bueno, también algo muy importante que recalcar e informar es que esta norma, tenemos muchísimas más normas, normas de seguridad, normas de higiene, ahorita la muy famosa norma 51, pero si se dan cuenta, están direccionadas a un giro. Lo importante de esta norma, la norma 35, es que incluye a todos los giros, sin excepción. Esta norma 35 es para giro industrial, la parte en este caso, por ejemplo, los que producen, no sé, Bimbo, Sabritas, todo ese tipo de comercializadoras, hasta nuestras pymes, las pequeñas empresas, está direccionada a esta norma. Es una norma que sí o sí ya tiene que estar de cajón en cualquier tipo de empresa que se requiera, porque esta norma, como bien lo decía Nadia, se mide desde 1 a 10 colaboradores, de 15 a 30 colaboradores, y sobre esa medición es en donde se van a aplicar las medidas preventivas. Pero si yo tengo una pequeña empresa en donde a lo mejor solamente tengo 5, claro que impacta esta norma 35 en la ejerción de las empresas. Claro. Yo tengo una pregunta. Cuando nosotros estamos hablando de todas estas, pues obviamente todas estas normas, ¿qué beneficios puede tener? Porque a veces, ¿no? Justamente los empleadores que pues apenas se están sumergiendo en este tema. Digo, yo sé que pues, empresas, ¿no? Pues grandes tienen su propio departamento, su propia área de recursos humanos y pues se actualizan, pero luego hay microempresas o hay pues estos pequeños negocios o hay todavía esta pues función de recursos humanos no aparece en todos los escenarios, en todas las empresas. Entonces, ¿qué beneficios, no, tiene el que conozcamos esta norma y qué beneficios también voy a tener, no, como empleador con mis empleados? Esa duda me encanta porque luego la gente dice, hay otra norma y ¿para qué sirve? Pero yo creo que sí, ¿no? O sea, ya ahorita estamos hablando de que va a haber productividad, pero ¿qué más? ¿Qué pasa ahí? Ciara. Ok, pues primero que nada, como bien lo dijimos, nos ayuda la parte de productividad, recordando que el sentido de pertenencia a una empresa nos hace ser productivos. Esta norma nos hace el hecho de que nuestro jefe o las personas responsables pues, y del trabajo nos apoyen, y sobre todo no es un apoyo, sobre todo es un seguimiento y un involucramiento con su gente. El hecho de involucrarse y tomar en cuenta qué es lo que está pasando con mi colaborador, eso va a generar un sentido de pertenencia a la empresa. Al momento de tener un sentido de pertenencia a la empresa, automáticamente se va a generar o se va a alinear a los pilares, a los valores, a la filosofía de la misma empresa, que al mismo tiempo te va a generar productividad y te va a generar la parte económica. Entonces, eso creo que es uno de los principales factores. Otro de los factores también que nos impacta esta norma es el sentirse, evidentemente, hablando de costos, la mayoría de las personas dicen, es que voy a tener que contratar a un psicólogo, es que voy a tener que contratar al nutriólogo, el doctor, etcétera. Es una norma en donde efectivamente necesita
personas especialistas en el área, pero también es una norma en que la persona especialista puede habilitar al responsable que se va a quedar a cargo de esto para poder darle un seguimiento. Ojo, un seguimiento, más no una capacitación o un coacheo sobre cómo generar estos hábitos, la implementación de todo lo que genera esta norma. ¿Qué quiere decir nosotros poder o el especialista poder habilitar a una persona? Que la persona sea los ojos mientras el especialista no está. Entonces, se va a tener mayor control. También algo muy importante, pues obviamente la prima de riesgo, toda esta prima se baja. ¿Por qué? Porque los riesgos siempre van a ser más elevados para una empresa en cuestión de costos. Entonces, en el momento en que yo le estoy generando un seguimiento, un acompañamiento, un involucramiento por parte de su jefe con el colaborador, y muchas veces también hay que hacer hincapié que el estrés no solamente nos los genera el jefe directo, el gerente hacia nosotros, también nos los generan nuestros propios compañeros, y esto puede ser inconsciente o consciente, o hasta nosotros mismos podemos generar esta parte inconsciente, pero justamente habla sobre esta norma. Este beneficio de esta norma es que detecta cuáles son los puntos a trabajar. O sea, la norma no te va a decir, ¿sabes qué? Voy a trabajar en el estrés. Ya, no, o sea, más bien sobre las necesidades de los colaboradores, es sobre lo que se va a trabajar y sobre lo que se va a estar dando un seguimiento continuo. Nadia. Sí, y también en relación a esto, entre los beneficios justamente está detectar cuáles son ya sea las áreas o de manera particular en donde está los puntos de conflicto justamente que están generando estrés, cómo se encuentran distribuidas las cargas de trabajo. Algunas veces vamos dando actividades a los colaboradores, sin embargo, en de repente ir como en automático, no siempre nos damos cuenta cuál es la carga de trabajo que tiene. Cuando empezó la pandemia, muchos tuvimos que empezar a hacer home office y la carga de trabajo fue mucho más alta para algunos. ¿Por qué? Porque entonces yo tenía un horario de oficina que a lo mejor era de 9 a 6 o de 8 a 5, como sea, pero pareciera que al principio, como estaba en casa y entonces como si nos estuvieran de repente haciendo un favor, yo tenía que estar atenta, o sea, me hicieron el favor de quedarme en mi casa, ¿no? Entre comillas, porque al final pues era una indicación, pero pareciera que porque estaba en casa yo tenía que estar disponible las 24 horas, entonces podía recibir mensajes, correos, llamadas después de mi hora de trabajo sin considerar que posiblemente sí habrá personas que sí tomaban su tiempo, más tiempo para desayunar, quizá para atender a sus hijos y aparte generar su trabajo, pero eso también generó una nueva organización en el trabajo. Si como trabajadora yo estoy entregando los resultados en esas 8 horas de trabajo, entonces realmente ni siquiera había ni hay una justificación para estar teniendo que contestar correos que me llegan a las 11 de la noche o mensajes, ¿no? Quizá por los grupos que ahora tenemos en WhatsApp en fin de semana, y entonces esto sí empezó a generar estrés, mucho, y mucha ansiedad, ¿no? El uso también de nuevas plataformas y de todo esto como nuevo que muchas personas no conocían, también generó estrés para el trabajo, ¿no? Y actualmente ocurre que hay quienes están regresando a sus lugares de trabajo, están, digamos, como en un trabajo mixto entre home office y la oficina, lo que también está generando estrés, ¿no? Porque entonces, ¿cuáles son, si cuando yo regrese las condiciones de mi trabajo son las adecuadas o de la oficina son las adecuadas para que no me contagie? Yo no sé si, no sé, me platicaban en una empresa
que van los empleados una vez a la semana. Digamos, yo Nadia, ¿no? Voy a la red una vez a la semana, mañana va Aranza, mañana va Paco. En otro espacio tienen ingenieros y cosas así, y hay aproximadamente entre 10 y 15 personas, que sí es un espacio amplio, pero eso también genera estrés, porque entonces, claro, aunque sea un espacio amplio, aunque tenga todas las medidas, el cubrebocas, la infraestructura, ¿no? Para separarnos y todo esto, pues al final los bichos, ¿no? Y el virus se puede esparcir, o sea, no estamos 100% seguros. Y eso en este momento también está generando estrés. No todas las empresas, vamos a reconocerlo, tienen siquiera la capacidad económica para poder proteger de esta manera a los trabajadores. Entonces, también como empleadores, nos corresponde desde ahí establecer estas estrategias y ver qué es hasta más económico emocionalmente, ni siquiera en dinero, emocionalmente para el trabajador, de tal forma que pueda estar lo más presente posible en relación también a las necesidades actuales. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pues dentro de todo lo que el empleador tiene como obligación con el empleado, o sea, a mí me llama la atención, ¿no? Es toda esta parte del riesgo psicosocial, la violencia laboral, también que el entorno organizacional sea favorable y que, bueno, obviamente tengamos todos estos elementos en pro del trabajador. Y me llama la atención porque ahorita, pues, también las empresas, los empleadores tienen un reto bien importante con lo de la pandemia, porque pues estas regulaciones, estas obligaciones, pues están vigentes y como dices, Aranza, ¿no? O sea, cada vez va a ir subiendo y va a haber multas y va a haber pues un esquema donde pues ya lo tenemos que implementar. ¿Tú qué crees, Aranza? Eso me llama mucho o sea, me da mucha curiosidad, que sea lo primero que se tenga que implementar en relación a esta norma con lo que se está viviendo de la pandemia. ¿Qué sería lo primero que le recomendarías a la gente, a los empleadores, para implementar? Ok, yo lo primero que les recomendaría es escuchar. ¿Y cómo lo vas a escuchar? Mediante una encuesta. Esta encuesta evidentemente puede ser virtual, puede ser presencial, pero hoy en día nos podemos acoplar a hacer una encuesta a lo mejor virtual, pero por Zoom. Justamente involucrarte con tu colaborador. Hoy en día no es como, pues mándale la encuesta y que la conteste, ¿no? Porque como colaboradores hay que pues, ser sinceros, muchas veces lo contestamos por contestar, o sea, no le dedicamos ese tiempo, y es justamente lo que decía Nadia. También nosotros, ¿qué estamos aportando para que pueda tener bajo estrés, pueda sentirme seguro en mi empresa? Entonces, lo primero que yo recomendaría sería una encuesta 1 a 1, puede ser virtual. Después de hacer esta encuesta, hacer un pequeño como insight, una recopilación de todas estas ideas y platicar con cada uno de mis colaboradores, ya sea por área, ya sea en conjunto, que lo ideal siempre es que primero se trabaje por áreas. Una vez que se trabaje por áreas, ya podrás trabajar como en conjunto con toda la empresa. Posterior a eso, lo que podríamos implementar, dependiendo obviamente de la persona responsable, como bien lo mencioné, tiene que ser un especialista. La encuesta la podría realizar, pero el especialista es el que identifica la causa raíz. Entonces, no es lo mismo que un psicólogo esté haciendo este tipo de entrevistas para analizar la causa raíz a que lo haga pues un ingeniero, ¿no? Evidentemente, sí, como bien lo decimos, zapatero a su zapato. Y una vez consensado como estos resultados, ya tomar un accionable de acuerdo al riesgo o de acuerdo a lo que los colaboradores están solicitando. Y también menciono, es importante que siempre sea una persona externa a tu organización.
porque recordando que la persona interna dice, pero es que es porque él trabaja con esta persona, es normal, tú no te preocupes. Entonces, cae en la subjetividad, ¿no? Justamente, cae en la subjetividad. Entonces siempre se recomienda que sea una persona externa. Y como bien lo decía Nadia, hay ocasiones en donde las empresas no tienen este sustento económico para poder trabajar con personas externas. Bueno, ok, preocúpate por tus colaboradores y a tu alcance, ¿qué puedes hacer? Evidentemente, Red Psicomédica también orienta todo tipo de empresas, se adapta a todo tipo de empresas y creo que eso sería uno de los principales factores. Ya después, ya posterior, pues ya podríamos implementar lo que es la capacitación, el acompañamiento, dependiendo obviamente del nivel o el resultado, como bien lo mencionaba. Nadia, no sé si quieres aportar algo. Muy bien. Ay, Nadia. Creo que ahorita no. Creo que se pausó. No, súper interesante esto que mencionas, Aranza. Es importante, ¿no? Porque muchas veces queremos como ahorrarnos pasos y decimos, bueno, pues lo hacemos aquí interno, pero bien importante, ¿no? Me agradó esto de, es un especialista externo que tenga objetividad, que tenga, bueno, obviamente el know-how, También las mejores aquí prácticas. Ah, ya regresó. Regreso. Creo que tiene un poco de fallas el internet, Nadia. Ay, sí, sí, y bueno, y lo que mencionaba, ¿no? O sea, creo que cuando nosotros, ahora, yo creo que te podemos ir, ¿no? O sea, en la detección de necesidades es una buena inversión inicial cuando hablamos de a lo mejor tener a alguien externo, o sea, es una inversión inicial que te puede también asesorar, que te puede, coachar, ¿no? Y que al final, pues, empezar con la detección de necesidades es lo más importante. Cuando no sabemos lo que está pasando dentro de nuestra organización y yo creo que tanto los empleadores como los empleados, pues, muchas veces tenemos una venda en los ojos, porque como estamos en el día a día, en el hábito, en el trabajo, el estrés se vive muy muy de frente y no podemos visualizar como todos los campos que quizás los están detonando, ¿no? Y nada más estamos como en el constante. Pero cuando hay una detección de necesidades, yo soy de las personas que cree que en la toma de conciencia hay más soluciones, ¿no? Aunque nada más sea eso, ¿no? Toma de conciencia. Y ahora, dentro de las encomiendas que tenemos también, bueno, de parte de los empleados, pues sí es también el dar esta información, ¿no? Y dar esta retro de manera responsable, ¿no? Y tomarle la importancia, porque pues los empleadores luego dan muchos esquemas y platican, pero también luego los empleados pues no responden, ¿no? Y ahí, ¿qué recomendarías, ¿no? Para los empleadores cuando tenemos estos empleados que son pues medio apáticos o no entienden las dimensiones de esto que estamos queriendo aplicar. Creo que un paso antes de hacer la encuesta, ahorita me hiciste ver eso, Paco, es que más bien primero informemos a los colaboradores para qué lo vamos a hacer. No un por qué, es un para qué lo vamos a hacer. Creo que informarle a una persona sobre la importancia de esta norma y no tanto por las multas. Evidentemente sabemos que como jefes, como responsables, una multa pues duele, ¿no? Duele. Justamente por eso es esta norma, para prevenir ese tipo de cosas. Pero al colaborador y también a ti, es hacerle ver para qué me sirve esta norma, para qué le va a servir a la persona. Nosotros muchas veces cuando acudimos, Nadia y yo, a las empresas, les decimos, podremos explicarle todo el proceso, pero también depende y podemos trabajar con ustedes cómo se lo van a bajar a sus colaboradores. Antes de, ¿qué le quiero decir a mi colaborador? Los beneficios de esta norma, y como bien lo decíamos desde un principio, esta norma tiene beneficios obviamente laborales, personales, sociales, pues en todos los aspectos, porque al final algunas veces tu trabajo es tu segunda casa. Entonces, al momento de que en tu segunda casa
cambies hábitos, generes conciencia, pues en tu primer casa vas a poder tener otro tipo de cambios. Entonces, como colaborador, primero como jefe, como responsable, pues informar este beneficio y después ya, respondiendo a la pregunta, pues nosotros ser honestos, al final ser abiertos. Hoy estamos en una época, la pandemia nos vino a cambiar todo. Todo, nos movió el piso completamente, ¿no? Es adaptabilidad y a lo mejor hay muchos nos dicen, no, es que, pues, ¿para qué? O no me sirve de nada, siempre ha sido lo mismo, ¿no? Más bien tener esta parte de adaptabilidad y ser abiertos a los nuevos cambios. Pero creo que aquí la clave de todo esto, Paquito, es que nosotros, ¿cómo se lo vamos a bajar a los colaboradores? Porque sabemos que no es lo mismo que yo se lo baje al ingeniero de planta, que yo se lo baje al electricista, los ayudantes ¿no? generales, sí, A claro. los ayudantes generales, exacto. Entonces, es cómo se los voy a bajar. Y ellos, la gente, la verdad, una es que el ser humano, cuando tiene afecto, es dócil. Cuando recibe comprensión, cuando recibe atención, va a ser, así sea la persona más ruda, la más apática, la más tal, siempre te va a poder escuchar, y ahí es en donde pues nosotros entramos. Y pues bueno, ya al momento de que ya estemos en la encuesta, en que estemos dando lo que a lo mejor me hace falta en la empresa, que me está afectando para esta norma, pues bueno, ser sinceros. La verdad es que aquí la clave de esta norma es que sean sinceros, y que muchas veces nos pasaba en algunas empresas que nos decían, es que si lo digo, ¿qué tal que me corren? ¿No? Es que si menciono esto, pues ya me quedo sin trabajo y la verdad lo ocupo. Pues ahí está el riesgo, ahí está justamente el riesgo en donde tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Y pues creo que con eso no sé si resolví tu pregunta, Paquito. Sí, completamente. Yo creo que pues es cambiarnos el chip, ¿no? O sea, tanto los empleadores, cambiarse el chip de que esto es para un beneficio mayor, como los empleados, ¿no? Que pues obviamente tendrá o influirá la sensibilización que hagan los empleadores, eso me queda muy claro y que es muy importante, pero también que los empleados pues se sientan en la confianza de poder eh, pues platicar, ¿no? Poder darles sus inputs, su retroalimentación, para que de esta manera, pues obviamente, pues pueda haber un cambio, pueda haber una resolución, ¿no? Y eso es lo más importante. Ahora, una pregunta que me han hecho mucho desde la parte de los empleadores, bueno, tenemos toda una filosofía institucional, ¿no? Comprendida de una misión, de valores. Mucha de la resistencia que se ha tenido con esto de la NOM, me parece ser que han sido pues olas de influencia social, ¿no? Por ejemplo, el código de vestimenta, el horario, algunas condiciones que ya tenemos como generacional y las empresas, ¿no? Los empleadores que, bueno, han llevado un modo de trabajo de muchos años, ¿no? Empresas, pues que a lo mejor son muy ortodoxas todavía en su manera de dirigir, encuentran luego pues un conflicto de intereses, ¿no? Sienten, bueno, es que aquí, por ejemplo, tenemos uniforme y si eso los estresa, pues no sé si lo tengamos que quitar y entonces ahí entran en conflicto y les cuesta como mucho trabajo, eh, pues digamos que balancear, ¿no? ¿Qué recomendarías a estas empresas que todavía están como renuentes, resisten algunas de estos, pues indicaciones que tienen y que lo ven complicado, ¿no? Dicen, ay, pues es que mi valor no tiene nada que ver con esto que me está pidiendo mi trabajador, ¿no? ¿Qué recomendarías ahí, Aranza? Pues primero que nada, yo creo que volver a revisar sus políticas. Sobre todo es el reglamento interno del trabajo. Recordar que cada empresa tiene un reglamento y ese reglamento pues está inscrito o debería de estar inscrito en conciliación. Yo creo que como jefe hoy tenemos que tenemos que adaptarnos a un cambio. Muchas veces ya los millennials estamos a más no poder, ¿no? Y es como,
¿qué quieres? Una persona te produce y te va a innovar y va a accionar, etcétera, ¿no? Pero hay una persona que ya lleva 35 años en la empresa y va a decir, yo, ¿por qué voy a hacer ese tipo de actividades, no? Entonces, yo creo que primero para un respaldo es el reglamento. Creo que redireccionar ese reglamento, y de hecho en la mayoría de las empresas, nosotros una de las recomendaciones que hacemos es que el reglamento se redireccione o se agreguen a estas implementaciones. Por ejemplo, el código de vestimenta, ¿no? Sí, justamente decía, es que ¿por qué yo tengo que vestirme de esta manera si a lo mejor me vestía de antes de esto? Ah, bueno, como te lo dije hace ratito, la manera en que yo le baje la información a ellos mismos, pues bueno, van a ser los cambios que vamos a tener. Y recordar que también aquí nosotros agregamos una política. Esta política es de prevención. Entonces, obviamente a lo mejor, no sé, no le voy a agregar en la política no voy a agregar, no sé, no comas contenedores, ¿no? O sea, es algo como que no lo vas a hacer sí o sí, o sea, más bien es de qué manera yo te voy a poder ayudar. Y como colaborador, pues bueno, acoplarme, porque al final si la empresa lo está haciendo, pues es para un fin, ¿no? Entonces yo creo que nos apalancaríamos desde el reglamento y que este reglamento empate con la política de prevención de norma 35. Así, desde un inicio, obviamente eso también se les genera en un contrato, desde un inicio se puede acoplar. Y de hecho también la Ley Federal del Trabajo te dice que cuando son este tipo de implementaciones, los colaboradores tienen que adaptarse. Y considero que una manera también para poder como reforzar este tema, pues es la persona externa, es el especialista en el tema haciendo mención sobre los cambios. Entonces creo que aquí en esta norma una de las funciones muy importantes son los especialistas que se involucran. Entonces, puede que también en las empresas esté el mismo psicólogo, el de recursos humanos puede ser psicólogo o pueden tener salud ocupacional. Entonces, en este tema, pues a lo mejor la persona lo puede abordar, pero siempre y cuando pues sea pues alineada y no subjetiva, más bien objetiva y no subjetiva. Sí, como tener todo, digamos que todo por escrito, creo que eso es muy importante antes de esquematizar. Y sí, no, hay campañas, a mí me gusta mucho como las campañas que hacen, bueno, los empleadores hacia sus empleados, ¿no? Hay mucha información ahorita que claro que necesitamos volver a permear a nuestros trabajadores, ¿no? Y que los trabajadores también tengan como este aspecto de resiliencia, de aceptación a los procesos y que estamos ahorita, bueno, en cambio sobre cambio sobre cambio y la verdad es que no se ve en un futuro muy cercano que esto vaya a sentarse, más bien, como bien lo mencionas, tenemos que empezar a ser flexibles, sí tener un sustento. Yo la verdad no sabía que todo esto del reglamento se tenía que llevar a conciliación, creo que eso es muy importante, o sea, así en rojo y en negritas, ¿no? Como decir, necesitan, ¿no? Empleadores tener este fundamento, reglamento y como bien estipulado, porque al final es su base, ¿no? Y es con lo que pueden defenderse y también a sus trabajadores, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de esta situación que está en cambio y en cambio y en cambio, pues indiscutiblemente cuando nosotros eh, pues estamos tambaleándonos tanto, también requerimos cierta pues flexibilidad, ¿no? Es como, yo creo que lo más difícil es que sí hay que cimentar bien nuestros valores, lo que hacemos, pero también permearnos de buenas prácticas. Eso creo que sería la recomendación, ¿no? O con lo que me quedo, ¿no? De esta respuesta. Otra de las preguntas, ¿no? Ya para ir cerrando que me hacen es que si existe algún semáforo que nos pueda, o sí, en la NOM, que nos pueda decir como en qué color estamos y acciones como ya muy, digo, ya hicimos la sensibilización, ya hicimos esta parte de la entrevista, de la encuesta, ya tuvimos esta cercanía.
Y muchas personas como que los empleadores como que se asustan y dicen, bueno, ya tengo los resultados, ya tengo las necesidades, pero hay un tipo de semáforo que me diga, pues estoy aquí y estas son las acciones a tomar. ¿Sí existe y cómo funciona, Aranza? Nadia ya está aquí con nosotros. Nadia Ay, nos muy bien. podrá resolver también esta pregunta. Ya la complemento yo. Ok, perfecto. Solo me gustaría agregar que también mucho está encaminado a los valores, a la política, misión y todo esto de la empresa, ¿no? Poder sensibilizar al colaborador y que se ponga, digamos, la camiseta. Ni siquiera va a haber problema con el tema del uniforme si desde el principio, o sea, todo está finalmente desde que entrevisto a la persona en la inducción del puesto. Lamentablemente, muchas empresas tienen en parte de sus procesos, solo en el proceso, la inducción del puesto, pero no la llevan a cabo. Entonces, sin duda alguna, es súper importante la inducción al puesto, porque entonces ahí le estoy dando el reglamento interno de trabajo. Vaya, esta inducción del puesto empieza a ser la invitación a que seas parte de la empresa, a que, como se dice, se pongan la camiseta y ni siquiera ya tema por el uso del uniforme, ¿no? Hay muchos que sin problema alguno, hasta en reuniones de trabajo o en situaciones que son sociales fuera del trabajo, usan su chamarra o su chaleco de la empresa porque son parte de la empresa, porque no hay como tema por eso, ¿no? Y muestran esta parte de compromiso y de ser con su empresa. Entonces, desde ahí viene justamente esta parte de la sensibilización, por un lado, y por otro, también es importante considerar que no solo nosotros como empleadores tenemos obligaciones, los empleados también las tienen, y es parte de su responsabilidad hacer cumplimiento de la norma, no solo de esta de riesgos psicosociales, ¿no? Hablemos de equipo de protección personal, ya sea más allá del tema ahorita de cubrebocas, caretas y todo esto, pues las botas de seguridad, cascos, por dónde sí puedo pasar, por dónde no, el uso de lentes, todo este tema también termina siendo responsabilidad del trabajador y eso al final va en perjuicio de su salud. Entonces, sí es importante considerar también esta parte que al final termina siendo una corresponsabilidad. Y pasando a la pregunta, sí, existen 3 guías de referencia. Cada una de estas guías, en el momento, al menos dos, son de carácter obligatorio. Una es aquella que mide trauma psicológico. Esto quiere decir que haya ocurrido una situación traumática dentro del trabajo, ya sea un asalto, que vi un accidente, que tuve un accidente, o bien, perdón, en el transcurso en el transporte, ¿no? En el traslado de mi trabajo a mi casa y viceversa, ya sea que me asaltaron, me secuestraron, chocaron, choqué, lo que sea un trauma, y básicamente sirve para identificar si el colaborador tiene trastorno de estrés postraumático. Esta es la primera guía de referencia que se tiene que aplicar. Después está la otra, que de acuerdo al número de trabajadores, nos va a indicar las cargas de trabajo y liderazgo. Y finalmente, estas dos, digamos que son las obligatorias. Si no mal recuerdo, es hasta 50 trabajadores. Después de los 50 trabajadores hacia arriba, se tienen que aplicar 3 guías de referencia, que es la de trauma, esta guía 2, y la última, que aparte de las cargas de trabajo, nos va a indicar cómo se encuentra el liderazgo por áreas. Sí nos va a indicar por colores de rojo, naranja, azul, amarillo. Y entonces, en relación, digamos, a este semáforo, es que vamos a poder identificar qué área se encuentra en qué color, de esta misma, digamos, subdividir, y entonces en dónde se encuentran, digamos, las fortalezas
y las áreas de oportunidad. Aquí es muy importante saber que es necesario que haya un comité para la atención de esto, ¿no? Y que le va a dar seguimiento desde la aplicación de las guías de referencia, que puede ser ya sea en físico o bien de manera electrónica, y que para empezar, lo que está indicando ya desde el año pasado la Secretaría con respecto a la norma, y así lo indica la norma, es que la empresa tiene que contar con una política de riesgos, de prevención de riesgos psicosociales. Es decir, yo, empresa, ¿de qué manera estoy cuidando a mis empleados? Esa es una. La otra, tienen que contar con un protocolo de prevención de violencia y para la no discriminación. Y ahora, con el tema de la pandemia, también tienen que contar con un protocolo de no discriminación por COVID, ya sea que estuvieron enfermos o que tuvieron familiares que hayan tenido COVID. La empresa debe de ver de qué manera entonces no se discrimina, porque sí hay discriminación ante las personas que han padecido COVID o que a lo mejor son sospechosos, ¿no? También incluyendo por otra norma, que es la 30 de salud en el trabajo. La empresa tiene que contar con este protocolo de qué va a hacer si tiene sospechosos de COVID. Se tiene que activar, digamos, una alarma para ver cuáles son todos los posibles que estuvieron en contacto con la persona sospechosa. Y bueno, ese es otro protocolo, pero sí está dentro también de esta norma, porque al final eso genera este riesgo psicosocial, y considerar que el riesgo psicosocial no solo se trata del tema de estrés en el trabajo. Así es. O sea, pareciera que está enfocado o de manera general así se ha tratado de que las personas no tengan estrés en el trabajo. La vida de las personas en lo general, lamentablemente, es estresante. No solo en el trabajo, pero de qué manera sí lo que ocurre en el trabajo afecta nuestra salud, tanto física como mental, ¿no? Estaba leyendo un estudio que compartíamos con respecto, por ejemplo, a cajeros de supermercados. Es un trabajo sumamente cansado, físicamente es muy cansado. Si las personas llegan a tener, por ejemplo, sobrepeso, pues van a tener dolor en espalda, dolor en rodillas, la cadera, todo. ¿Cómo es que esto, no le voy a quitar el trabajo, por supuesto, sin embargo, todo esto que le duele, cómo va a afectar en su salud mental? Porque cómo nos sentimos nosotros cuando estamos trabajando a lo mejor con dolor de cabeza. Voy, me tomo la pastilla, a lo mejor me recuesto un poco y se me pasa, pero una persona que está parada todo el día porque ese es su trabajo, entonces, ¿de qué manera le puedo a lo mejor rotar, o esto que maneja también la norma entre las estrategias, ¿no? Del salario emocional? ¿De qué manera? O sea, con que yo vaya, a lo mejor igual voy a capacitar al supervisor o supervisora para que le vaya a preguntar cómo te sientes hoy. Así es. ¿Te duele mucho o te acerco aunque sea la pastilla, ¿no? Entonces, no siempre se trata de dinero, sino más bien, justo como lo mencionaba Aranza, de esta parte de la atención. Si yo, supervisora, voy y le acerco la pastillita con un vasito de agua, porque sé que a las 4 tampoco se trata de que dependan de nosotros, ¿no? Pero si estoy viendo que es una hora, se me ocurre en el supermercado de quincena, ¿no? Sabemos que hay muchísima carga de trabajo, entonces a lo mejor en ese día que hay más carga de trabajo se le va a olvidar la hora de la pastilla. Entonces voy, se la acerco y no pasa nada, ¿no? Hasta va a trabajar mejor, va a ser una persona mucho más comprometida. Y también desde aquí no solo es porque a mi supervisora o a mi empresa me conviene, va desde esta parte genuina de la atención y del cuidado del otro, porque ese otro también está generando algo para mi trabajo.
como supervisora o como dueña de esa empresa. No sé si quieres agregar algo, Ara. Sí, pues bueno, una vez que tenemos este semáforo, el semáforo la verdad es que se da en automático de acuerdo a la contestación de las encuestas, de estas intervenciones. Considero también que es importante, yo hago mucho hincapié en el especialista. El especialista también tiene que detectar todas las áreas de oportunidad y sobre todo, como lo decía Nadia, trabajamos con estrés, condiciones del trabajo, tipo de trabajo, tipo de actividades. O sea, muchas veces no nos enfocamos en que son diferentes actividades la que tienen los colaboradores. No es lo mismo el que está en recepción 1 al que está en la recepción de todos los clientes, ¿no? O sea, recordar que también nosotros en todas las empresas, sean pequeñas y medianas, tenemos clientes internos y clientes externos. Evidentemente, un cliente externo es el que te va a generar una compra y el cliente interno son los que formamos parte del equipo, ¿no? Entonces, creo que esta semaforización que nos generan estas herramientas, pues nos va a ayudar a darle solución y sobre todo prevenir, porque al final algunas empresas ya tienen el tema y que estoy segura que son la mayoría. Hoy en día creo que es importante y es más que importante realizar ya la norma por los temas que estamos pasando de pandemia, porque es un tema que evidentemente sí o sí a todos nos afectó. En algún momento generamos este colapso ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Y nuestra mentalidad voló, etcétera. Entonces, pues evidentemente en el trabajo, ¿cómo estamos siendo productivos? Si queremos tener producción, si queremos tener que todo sea redituable, pues bueno, yo creo que es momento de ya hacerlo. Importante que le demos acción al semáforo, porque muchas veces pasa, ¿no? Que dice, es que me dice que sus condiciones de trabajo no son las adecuadas. Oye, pero su condición de trabajo no solamente es el espacio, su condición de trabajo es el salario emocional, su condición de trabajo es que le pongas un mural y que tan siquiera pongas el cumpleañero del mes, ¿no? Entonces, trabajar con ese tipo de cosas y sobre todo darle seguimiento. La norma, aunque hagas todo el proceso y no le des un seguimiento, es como si no aplicaras nada. Y creo que tanto eso como patrón, como colaborador, lo tienen que hacer. Creo que aquí me gustaría a mí en lo personal cerrar, darle un seguimiento a tus actividades y a tus funciones y apegarnos a estos nuevos lineamientos, nueva normalidad, pues es la clave de todo, o sea, adaptarnos. Y sobre todo también hace rato mencionábamos un punto muy importante, ¿no? Las redes sociales me puede decir que hoy estamos en color blanco, por ejemplo, bueno, en color naranja, ¿no? Las redes sociales. Y las noticias me están diciendo que estamos en verde. Bueno, tener información precisa, confiable y no dejarnos guiar por lo que la gente dice, porque también de hecho hay muchos tabús sobre la norma 35. Entonces, más bien, validar esta información y no irnos con pues es que todo el mundo dice que es esto, pues ya, todo el mundo lo voy a hacer, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Pues porque esta persona tiene 10,000 likes, ella tiene la razón, pero la que tiene 200 likes no tiene la razón, ¿no? Entonces, ser conscientes que la información tiene que ser precisa y verídica, con hechos y datos, para que empecemos a trabajar desde nuestra persona y pues obviamente como jefes, como patrones, pues puedan poder implementar todas estas herramientas y darle un seguimiento. Porque de nada sirve de que hoy me esté preocupando porque salgas a tu hora, si a la semana que viene te pido que te quedes 3 horas más para entregar el trabajo, ¿no? Entonces, darle seguimiento y respetar la política de prevención. Entonces, creo que con eso yo cerraría. No sé, tú, Nadia. Y se me fue la onda. Yo tengo algo que decir, ¿no? Que es como muy... Ay, ya. Considerar acudir a la fuente directa, ¿no? Es decir, si quiero saber de la norma, voy a leer la norma
antes de leer X artículo, ¿no? Si quiero saber de estadísticas, se me ocurre sobre el Seguro Social, pues me meto a la página del Seguro Social. Si quiero saber sobre algún artículo de la Ley Federal del Trabajo, pues me voy a la Ley Federal del Trabajo. No es, o sea, al final es importante irnos a las fuentes directas. Y por otro lado, como empleador, considerar que es una inversión lo que estoy haciendo, ¿no? Lamentablemente, y digo lamentablemente porque es bien triste algunas veces, o al menos para mí sí ha sido como bien triste y a veces hasta frustrante ver cómo hay empleadores a los que no les importa su trabajador, ¿no? Es decir, sí tenemos trabajadores que a lo mejor está la norma 036 que es de manejo de cargas, ¿no? Entonces, si yo le estoy dando lo que le tengo que dar de equipo de protección personal, ese es mi trabajo como empleador, pero no me importa, o sea, yo no le hago una revisión de columna para saber si puede cargar y, no, y tampoco le voy a avisar que está esta norma porque entonces me va a pedir otra cosa y aparte me va a pedir más atención médica y aparte si a lo mejor es una persona que transporta dinero y evidentemente eso es un riesgo físicamente hablando, pero también genera mucho estrés, supongamos los de los camioncitos, ¿no? Que transportan el dinero. Ah, pues entonces yo no le voy a avisar que por ley se me ocurre que tiene que tener un seguro de vida mucho más alto porque la prima es mucho más alta y entonces eso yo no le voy a avisar porque yo no lo quiero pagar. Eso, al final, como empleador, a mí me parece que es una situación sumamente triste, es frustrante, honestamente también, porque no estás cuidando al trabajador y por lo tanto tampoco estás cuidando a tu empresa. Entonces, desde ahí, si tú como empleador no tienes claro siquiera cuáles son tus valores, cuál es la misión, la visión de tu empresa, desde ahí está bien clarito cómo al final no estás cuidando. Y ese es uno de los grandes motivos por las que sí o sí se tienen que ejecutar las normas, ¿no? Porque lamentablemente también como humanos, hasta que no me van a multar o hasta que no va a venir alguien a supervisar que estoy haciendo lo que digo que hago, entonces sí lo hago, ¿no? Y creo que es bien importante considerar que trabajamos con humanos y en el trabajo también tratemos a los demás como nos gustaría ser tratados. Si yo fuera ese empleado al que no le importa a mi jefe que eso, ¿no? Que tengo un problema de columna y de todas formas quiere que cargue y si no me corre al final, ¿cuál es la necesidad principal? Así es. Comer. Entonces, pues me aguanto, ¿no? Y me aguanto que Sí. me duela y cómo termino físicamente. Entonces, pienso que eso también es importante que como empleadores también sensibilizarnos, ¿no? A estas necesidades que pueden tener los trabajadores. Y Paco menciona en Facebook, Ricardo Sánchez, que el estrés crónico, tanto físico como psicológico, que generan los roles de turno en los empleados en algunas empresas, genera cambios en producción de las hormonas que rigen nuestro ritmo de vida y estado mental. ¿Cómo podríamos prevenir la depresión, los estados paranoides o incluso la psicosis por estos cambios? ¿Cómo consideras que lo puede ver la norma? Bueno, primero yo creo que sí necesitan, la pregunta justamente iba a que tenía, era justo eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son los especialistas que tienen que entrar y por qué, no? Desde la parte psicológica, sí o sí necesitaría ahí, pues, hacer una revisión, ¿no? O sea, se tiene que hacer una impresión diagnóstica, se tiene que hacer un chequeo general, revisar
como especialista, ¿no? Como psicólogo clínico, sí te puedo decir, hay casos, hay pacientes, hay situaciones que pues van a depender y de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a las áreas que presente o las necesidades que presente, pues es el área de intervención. Puedo hablar de manera general, ¿no? O sea, cuando hablamos de paranoia, cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de depresión, pues sí hablamos de muchas cosas que necesitan, ¿no? Un seguimiento. Entonces, mi pregunta iba justo a eso, ¿no? ¿Quiénes son los que se tienen que involucrar, ¿no? A la empresa. O sea, obviamente sí o sí, ya lo mencionamos, los psicólogos, ¿no? Que tenemos toda este know-how en el área de intervención, de detección de necesidades, de también cómo bajar la información, ¿no? No es lo mismo comunicarlo, ¿no? Desde la parte del saber que de lo que yo entiendo. Y entiendo también la duda, ¿no? Y pues, ¿qué hago? Pues primero irte con un especialista, porque muchas veces dicen, pues mira, yo le puedo decir esto y no, o sea, eso es mucho más riesgoso, ¿no? Es como automedicarnos. Lo vemos muy normal y muy natural, pero indiscutiblemente necesitamos a alguien que sepa. Entonces, mi pregunta más bien sería, ¿quiénes son los agentes? Y con esta, o sea, como que con esto cerraría, porque creo que es lo más importante y creo que hay mucho más que hablar, pero ¿cuáles son los personajes que necesitan entrar a las empresas, los especialistas que necesitan entrar a las empresas para hacer este trabajo? Hay que considerar que la norma 35 está también regida por otras normas. Una de estas es la 030, que es de salud en el trabajo, y la otra es la 19 de seguridad e higiene, también en el trabajo, y finalmente, si no mal recuerdo, es la 25, que no es de la Secretaría del Trabajo, pero sí es de prevención de violencia y discriminación, particularmente de género. Entonces, lo que indica la norma 30, que es la de salud en el trabajo, es que todas las empresas a partir de 100 trabajadores tienen que tener un médico en el lugar o en el centro de trabajo. Entonces, desde ahí se contesta la pregunta, ¿no? En caso de tener menos trabajadores, tendrían que tener uno, evidentemente tienen que estar afiliados al Seguro Social, pero también tendrían que estar teniendo, ya sea porque los envían al Seguro Social, al menos de manera mensual, a un chequeo médico, o bien tener un médico externo que vaya cada mes a hacer un chequeo general para saber cuáles son, cómo se encuentran físicamente. Por otro lado, también aquí se habla de la parte de nutrición y las campañas que tiene que haber dentro de la misma empresa, por ejemplo, de vacunación, de detección de riesgos, por ejemplo, con el peso, etcétera. Entonces, pues ya entró medicina, nutrición, un especialista en seguridad de higiene por la norma 19, ¿no? Que va a medir el tema de riesgos, incidentes, accidentes, el entorno laboral, iluminación, toda esta parte de la infraestructura. Ahora con el tema del COVID, pues igual, ¿no? Como la distancia que tienen que guardar entre los trabajadores, el comedor, estos ahora separadores, todo esto está, o sea, está considerado en la norma. Entonces, evidentemente, el trabajo que implica esta norma, que me parece sumamente interesante y bien bonita, es que es interdisciplinaria, ¿no? Si entra el psicólogo, en una de esas es posible que también entre el psiquiatra, ¿no? En esta detección de si hay trastorno por estrés postraumático, pues puede que la guía me arroje que sí, entonces hay que hacer ya una entrevista de manera personal para determinar si es estrés postraumático o si fuese algún otro trastorno y si es como parte de, ya lo detectamos y entonces es parte de mi obligación como empleador proporcionar o al menos la información, ¿no? De la atención psicológica y que es necesario que vaya, ya sea que vaya al Seguro Social o negociamos con las empresas que se dedican a esto o que nos dedicamos a esto, digamos, un costo preferencial
para los colaboradores, ya sea que ellos lo paguen o que tú inviertas, ¿no? O sea, al final eso es negociable. A lo mejor yo, empleadora, voy a pagar una consulta y tú pagas la siguiente. Entonces, el trabajo me parece, evidentemente, es interdisciplinario. Y por otro lado, pues están los expertos en laboral, ¿no? Ya más en el tema de gestión. Aquí, entonces, la experta es Aranza y esa parte pues, ya la puedo contestar ella. Que considero que para las personas que fungen en este tema laboral, pues evidentemente es el especialista de recursos humanos, el que lleva la parte de capacitación, recordando que un médico también imparte capacitación. Cada persona que esté especializada en un tema puede impartir capacitación, siempre y cuando, eso sí, la norma te lo pide, que siempre y cuando estén certificados, es como podrán impartir estos temas. En la parte laboral, pues no nada más tiene que saber dar una capacitación y un seguimiento, también conocer los lineamientos, el reglamento, todo lo que implica con la parte legal, porque todo esto se tiene que sustentar. Esta norma, estos especialistas, todo lo que se genere con la norma, desde inicio, desde un diagnóstico, un desarrollo, todo se tiene que documentar porque entra en la parte legal, una que realmente es al 100% habilitada, tanto capacitación, temas legales y evidentemente el conocer. Creo que interdisciplinaria, realmente yo coincido con Nadia, es una norma pues que va bien, no es que se alarmen, más bien es que se ocupen sobre una solución inmediata a su empresa. Y al final, como bien decíamos en un inicio, el beneficio de esta norma es productividad y sobre todo que tus colaboradores y hasta tú mismo te pongas esa camiseta. Porque muchas veces caemos en la monotonía, ¿no? Y pensamos que porque nuestra empresa tiene años, todo está bien. Entonces, es la identidad de la empresa y pues bueno, la verdad es que teniendo todos estos factores nos va a dar buenos frutos en la parte laboral. Sobre todo, pues evidentemente eso te va a redituar económicamente. Te reducirá gastos médicos, te reducirá gastos de la UMA, porque recordar que, como los decíamos, las multas son carísimas. La UMA se eleva, la multa se eleva. Dependiendo de los trabajadores, la multa se eleva. Y también no caer en este tema de preocuparnos. Híjole, ¿y cómo le voy a pagar a tantos especialistas, no? Porque, pues evidentemente también los especialistas tienen honorarios, ¿no? Estos especialistas van a intervenir dependiendo de los resultados que hayan salido en la encuesta. Qué mejor que fuera un trabajo en conjunto porque es un trabajo mayor, pulido y pues obviamente mayor, siendo más eficiente, pero estos especialistas intervienen dependiendo de los resultados que salgan en la norma. Entonces, no tengan miedo, yo considero que al contrario, mejor hay que ocuparnos y dar un seguimiento. Si somos colaboradores, pues bueno, hay que ser abiertos, ser sinceros, aportar, porque bien, como lo decíamos, tenemos obligaciones como colaboradores y si somos patrones, ser flexibles y también ser abiertos a las opiniones de nuestra gente. Al final es una norma que te ayuda no solamente pues emocional, no solamente laboral, también emocional. Pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que vieron este video, que han llegado hasta este momento. Me parece que hay muchos temas importantes que todavía debemos de tocar. Sin embargo, bueno, así nada más como cierre, recuerden, bueno, la NOM está en el Diario Oficial de la Federación, ahí pueden consultarlo, creo que eso sería lo primero. Recordar que en la red lo hacemos por ti, ¿no? Si tienen alguna duda, algo que quieran comentar,
toda esta parte de la detección de necesidades. Bueno, cuenten con la red, eso es parte de lo que hacemos. El objetivo también es ir permeando esta información, humanizar esta parte de trabajar, ¿no? Que se ha perdido y que pues ahorita estamos retomando. Y bueno, no se les olvide dejar todos sus comentarios, dudas, cualquier, pues no sé, inquietud que tengan. Recuerden que nos pueden mandar mensaje directo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram como @redpsicomédica. Si este video, bueno, creen que lo tenga que escuchar a alguien que ustedes, pues no sé, ahí reconozcan o tienen una empresa, ¿no? Y que esta información les va a servir, por favor no se les olvide compartir. Y bueno, pues obviamente estaremos hablando más de este tema. Les agradezco mucho que resolvieran mis dudas, ¿no? Y que al final espero que surgieran otras para hablar y hablar más de estos temas que pues cada vez van a estar más presentes en nuestras vidas y en nuestros trabajos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima emisión. Nadia, Gracias. Aranza, Nos vemos. cuídense mucho. Gracias. Que Bye. estén muy bien. Bye, Bye. bye.